Microbiota humana. Imaginemos el cuerpo no solo como una estructura de células humanas, sino como un ecosistema inmenso y complejo donde billones de microorganismos conviven, trabajan y se comunican constantemente con nosotros. Conceptos fundamentales. El lenguaje del ecosistema. Aclaremos los términos clave. Microbiota. Comunidad física de microorganismos, bacterias, hongos y virus que viven en un lugar específico de nuestro cuerpo, como en el intestino o en la piel. Microbioma. Concepto más amplio. Incluye a los microorganismos de la microbiota, junto con todos sus genes, las sustancias que producen, es decir, sus metabolitos, y el entorno físico que habitan. Patobionte. El microbio de dos caras. Normalmente es un residente pacífico, pero si las defensas bajan o el entorno cambia, pueden rebelarse y causar enfermedades. ¿Cómo los estudiamos? Muchas de estas bacterias no crecen en placas de laboratorio, así que usamos su ADN. Metataxonómica, mediante el gen 16S. Es como pasar lista. Nos dice quién está ahí y en qué cantidad, aunque a veces no distingue perfectamente entre especies muy parecidas. Agrupa las bacterias en OTUs, unidades aproximadas a especie con un 97% de similitud, o en ASVs, variantes exactas de la secuencia de ADN mucho más precisas. Metagenómica, NGS. Es leer el libro completo de todos los genes. Nos dice quién está ahí y, sobre todo, qué son capaces de hacer. El Human Microbiome Project, HMP, fue vital para mapear todo esto. ¿Qué es una microbiota buena? La diversidad alfa. La salud del ecosistema se mide por la diversidad alfa dentro de una misma muestra, que se basa en dos cosas. 1. La riqueza, el número total de especies diferentes. Y 2. La equitatividad, en inglés evenness, el número de individuos de cada especie esté bien repartido. Por ejemplo, si tienes 5 especies bacterianas, es mucho más saludable que cada una represente el 20% del total, es decir, que tenga una alta equitatividad, a que una sola especie ya domine el 80% del espacio. 2. Geografía de la microbiota humana. Somos más microbios que humanos. Tenemos unos 38 billones de bacterias, es decir, 1.5 veces más que nuestras propias células, que pesan unos 300 gramos en total. Las principales las tenemos en nuestro intestino, en el colon. Es la gran metrópolis. Alberga la mayor biomasa y diversidad. Predominan los filos Bacillota, el 60%, y Bacteroidota. En la boca también tenemos una alta diversidad por la cantidad de recovecos y alimentos que entran. En la piel tenemos una baja densidad. Los microbios varían según si la zona es seca, húmeda o rica en sebo. La vagina es un ecosistema muy específico y protector, dominado casi en exclusiva por bacterias del género Lactobacillus. El tracto respiratorio, baja cantidad de bacterias. La nariz comparte microbios con la piel y aunque antes se creían estériles, sabemos que los pulmones tienen una microbiota muy pequeña y controlada. 3. El motor del intestino, los ácidos grasos de cadena corta, también conocidos como SCFAS o Short Chain Fatty Acids. Si hay algo que debes recordar hoy son los SCFAS, por sus siglas en inglés. Nuestro cuerpo no puede digerir la fibra de las verduras, pero nuestras bacterias del colon sí. Al fermentarla producen estas píldoras mágicas de salud. La primera y la más prevalente es el acetato, que forma el 60% de los SCFAs. Es producido por muchos grupos, como Bifidobacterium o Prevotella. El segundo más común es el propionato, aproximadamente un 20%, que ayuda al hígado y regula el metabolismo. Por último, tenemos el butirato, otro aproximadamente 20%. Es el más importante. Es el alimento favorito, el que forma el 70% de la energía de las células de nuestro colon. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, reparan el muro, fortalecen las uniones entre nuestras células intestinales, evitando que se cuelen toxinas a la sangre, es decir, que tengamos un intestino permeable, algo que es un símbolo de muy mala salud. Apagan el fuego, ya que son potentes antiinflamatorios locales y sistémicos, y promueven células T reguladoras. Además, son anticáncer, ya que el butirato puede obligar a las células tumorales del colon a autodestruirse. 4. La salud, eubiosis versus la enfermedad, disbiosis.
Eubiosis es lo que conocemos como el equilibrio. Tienes alta diversidad, las bacterias están bien repartidas, produces muchos SCFAS o ácidos grasos de cadena corta y los filos Bacillota y Bacteroidota están compensados. Además, mantienen a raya los patógenos mediante la resistencia a la colonización, es decir, les roban la comida, el espacio y fabrican antimicrobianos. Disbiosis es el caos. Baja la diversidad, dominan pocas especies, cae la producción de SCFAs y los patobiontes toman el control. Esto inflama el intestino y se asocia con enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2, enfermedad de Crohn, alergias e incluso alteraciones neurológicas. 5. Las conexiones profundas, el eje intestino-cerebro. Lo que pasa en tu intestino no se queda en el intestino. La microbiota habla con el cerebro constantemente, mediante diferentes vías. 1. La vía nerviosa. Los metabolitos estimulan el nervio vago, la autopista directa al cerebro. 2. Vía metabólica. Sorprendentemente, del 90 al 95% de la serotonina, la hormona de la felicidad, se produce en el intestino gracias a las bacterias. También fabrican GABAs, un relajante neuronal, y dopamina. 3. Vía inmune. Si hay disbiosis e inflamación en el intestino, las citoquinas viajan a la sangre y pueden llegar a inflamar el cerebro. En condiciones como el trastorno del espectro autista, se investiga cómo una microbiota alterada produce menos GABA y butirato y más toxinas, lo que podría influir en la neuroinflamación y la comunicación celular. 6. Especialidades regionales. Piel y vagina. La piel actúa como un escudo. La bacteria Cutibacterium acnes come el sebo de la cara. Es buena compañera, pero si se descontrola produces mucha grasa, lo que causa el famoso acné inflamatorio. La vagina, a diferencia del intestino, no quiere diversidad. Queremos un monopolio de lactobacillus, especialmente Lactobacillus crispatus. Estos lactobacilos fabrican ácido láctico, bajando el pH de la vagina a 4,5. Ese ambiente ácido es letal para los patógenos. Si los lactobacillus desaparecen, por ejemplo, al bajar los estrógenos en la menopausia, entran otras bacterias, como Gardnerella, sube el pH y se produce la vaginosis bacteriana. 7. El origen y el cuidado de tu microbiota. Nuestra microbiota se forma en los primeros años de vida. Es una ventana de oportunidad única. Nacer y comer. Nacer por vía vaginal te baña de lactobacilos maternos, lo cual es bueno. Nacer por cesárea te expone primero a las bacterias del hospital o de la piel, que es menos ideal. La leche materna es el superalimento final, no solo alimenta al bebé, sino que tiene azúcares especiales, HMOs, diseñados exclusivamente para alimentar a las bacterias buenas como Bifidobacterium infantis. ¿Cómo la cuidamos de adultos? Bueno, mediante la dieta, que es la clave. Una dieta rica en fibra y vegetales alimenta a las bacterias buenas. La dieta occidental, con mucha grasa y poca fibra, destruye la diversidad. 2. Prebióticos, el abono. Alimentos como la inulina, que nutren específicamente a los microbios buenos, favorecen a una mejor microbiota. 3. Probióticos, las semillas. Construir microorganismos vivos beneficiosos presentes en fermentados o suplementos también ayuda a la microbiota. 4. Simbióticos, la mezcla comercial de prebióticos y probióticos. 5. El trasplante fecal, para casos extremos como infecciones severas por C. difficile, donde se implanta microbiota sana de un donante para reiniciar un intestino destruido. Solemos pensar solo en el intestino, pero ojo a nuestro aparato respiratorio. Como veis en este esquema, hay un cambio de escenario radical según bajamos. En la nariz tenemos bacterias parecidas a las de la piel, pero al llegar a la orofaringe, la diversidad explota porque se mezcla con lo que viene de la boca. Un mito que hay que romper. Los pulmones no son estériles, tienen una microbiota temporal. Y mirad el gráfico de abajo sobre el asma. Nos explica qué factores tempranos, como nacer por cesárea o tomar antibióticos de bebés, alteran esta microbiota. Al haber menos bacterias buenas, se producen menos ácidos grasos de cadena corta, SCFAs. Nuestro sistema inmune se descontrola, esas células TH y eosinófilos que veis ahí, y ¡pum!, hiperreactividad y asma. Nuestras bacterias nos entrenan para no tener alergias. Microbiota intestinal, la metrópolis intestinal.
Bajamos ahora a la gran ciudad, el tracto gastrointestinal. Aquí hay una biomasa de unos 200 gramos solo de bacterias. Fijaos en el mapa de la derecha, es un viaje extremo. En el estómago casi no hay nadie viviendo por culpa del ácido, son los más duros, como Heliobacter. Pero según bajamos por el intestino delgado y llegamos al colon, es una fiesta. Alcanzamos la densidad máxima de bacterias por gramo de heces. Aquí mandan dos grandes familias o filos, los Bacillota del 60 al 70% y los Bacteroidota del 20 al 30%. Su trabajo principal, fermentar la fibra que tú no puedes digerir para mantenerte sano. ¿Y por qué las queremos tanto? Esta diapositiva nos muestra su superpoder, la resistencia a la colonización. Básicamente, son nuestros guardaespaldas contra los patógenos. ¿Cómo los vencen? Les roban el sitio, competencia por nicho, se comen sus nutrientes como el hierro y el carbono e incluso les disparan balas químicas llamadas bacteriocinas. Además, bajan el pH para que las bacterias malas no puedan crecer. Pero atención a la sección de abajo, porque no solo defienden, son fábricas andantes, sintetizan vitaminas como la B12 o la K e incluso fabrican el 90% de tu serotonina. Sí, la hormona de la felicidad se fabrica en tu tripa. Para terminar, mirar el poder de la dieta. En las imágenes de arriba vemos que un atracón de comida basura puede alterar radicalmente tu microbiota en solo 24 horas, pero la buena noticia es que es moldeable. Si vuelves a comer fibra y verduras, se recupera en unos días. Ojito al famoso experimento de los ratones de la derecha, del laboratorio de Jeffrey Gordon. Cogieron microbiota de dos gemelos humanos, uno obeso y uno delgado, y se la trasplantaron a ratones sin bacterias. ¿El resultado? El ratón con bacterias del gemelo obeso engordó y el del gemelo delgado se mantuvo en su peso, aunque comieran lo mismo. Esto nos demuestra que una disbiosis, un desequilibrio bacteriano, está conectada directamente con la obesidad, la diabetes y enfermedades autoinmunes.